Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Repaso Médico. Yo soy el doctor Bruno Acevedo y el día de hoy hablaremos sobre las convulsiones febriles o también llamadas convulsiones por fiebre en los niños. En el siguiente video hablaremos sobre su definición, qué es una convulsión febril, su clasificación, ya que estas pueden ser simples o complejas. Incluso existe una definición de estado epiléptico febril o el estatus epiléptico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de sufrir una convulsión durante la fiebre? El pronóstico de estos pacientes, ya que muchas veces se preguntan cuál es la probabilidad de sufrir una convulsión, que ésta se repita, que ocurra un daño neurológico o que desarrollen epilepsia estos niños. Y por último, cerraremos con el tratamiento, ya que debemos saber cómo actuar en estos casos. Bien, primero empezaremos por lo que es su definición, ya que esta tiene criterios que voy a mencionar, pero de forma general hablamos de una crisis convulsiva cuando un niño presenta desmayos o movimientos o comportamientos extraños que ocurren junto con la fiebre, generalmente durante una infección viral o bacteriana sistémica. Los pacientes afectados suelen tener entre 6 meses y 5 años de edad y no tienen ni epilepsia ni una infección o inflamación del sistema nervioso central u otros factores que desencadenen convulsiones. Este viene a ser el tipo más común de convulsión durante la edad pediátrica. Aquí voy a mencionar lo que son los criterios para decir, esta sí es o esta no es una convulsión febril. 1. Una convulsión que ocurre junto a una fiebre, una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, o algunas referencias bibliográficas mencionan mayor o igual a 38,5 grados centígrados. De preferencia la temperatura rectal. 2. La edad del paciente. Como lo he mencionado, esta se da entre los 6 meses y los 5 años. Y tiene como pico máximo los 18 meses. Algunas referencias mencionan entre los 12 y los 18 meses, pero punto de corte 18 meses. Tiene que haber ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central. 4. Ausencia de una alteración metabólica aguda que pueda producir convulsiones. Y quinto y último, ausencia de convulsiones afebriles, o sea, sin fiebre, previas. Estos vienen a ser los criterios para definir una convulsión febril. Si cumple con todos ellos, decimos esta sí es una convulsión febril. Ahora, con respecto a su clasificación, como he mencionado, la convulsión febril ocurre y se divide en simples y complejas. Aquí voy a poner simples y por aquí complejas.
La convulsión simple viene a ser la más frecuente, ocurre en el 80% de los casos. Son de tipo generalizadas. Su duración es menor a 15 minutos. Y no se repiten en 24 horas. O sea, hay una recuperación neurológica después del evento. Y quinto, no presenta alteración neurológica post-ictal. Las simples son las más frecuentes, duran menos y son generalizadas. Básico. En cambio, las complejas, estas de aquí, son menos frecuentes. Solo ocurren en el 20% de los casos. Su inicio es focal. O sea, puede empezar por una parte de la cara, una parte del cuerpo, puede temblar una extremidad. Su duración es mayor a 15 minutos. Se repiten en un periodo de 24 horas. Y aquí aparece el término paresia de Todt, que viene a ser una hemiparesia transitoria que puede llegar a durar hasta 24 horas después de las convulsiones. Aquí también debo mencionar lo que es el estado epiléptico febril o el estatus epiléptico febril, el cual viene a ser las convulsiones continuas, sin recuperación neurológica, que antiguamente se consideraban mayor o igual a 30 minutos. Si dura más de 30 minutos su convulsión, ya se considera un estado epiléptico. Pero esta definición cambia en el 2015, ya que hablamos de un estado epiléptico febril cuando la convulsión es mayor o igual a 5 minutos. Si esta dura más de 5 minutos, ya estamos frente a un estado epiléptico febril. Y el manejo es diferente. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, porque siempre se preguntan los padres, ¿cuál es la probabilidad? ¿Por qué se da? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿No? Aquí tenemos como primer factor la predisposición genética. No se preocupen, ya que lo voy a desmenuzar. La vulnerabilidad del sistema nervioso, una fiebre alta, vacunación reciente, y antecedentes familiares de una convulsión febril. Pero, aunque el factor desencadenante más importante no es una temperatura alta, sino es el aumento brusco de la temperatura. ¿Y cuáles son las vacunas asociadas o inductoras de crisis febriles? Las más frecuentes reportadas son la antitosferina y la antisarampión.
Pero eso no significa que no lo vas a vacunar a tu hijo. Al contrario, solo es para tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos del pronóstico, porque ya le ocurrió al niño, lastimosamente hizo una convulsión, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a ocurrir? O que desarrolle epilepsia, que ocurra daño neurológico. El daño neurológico se relaciona en cuanto más tiempo el niño dura la convulsión, peor es el daño. Pero cuando nosotros hablamos de que un niño desarrolle epilepsia tras una crisis febril simple, esta puede ser del 2%. En la población general es del 1%. O sea, es algo como que solo sube un 1%. Ya que en la población general es 1, y si es que ha sufrido una crisis convulsiva simple, crisis febril simple, solo aumenta un 1%. Por lo tanto, su riesgo de sufrir epilepsia es del 2%. Pero si este niño ha sufrido una crisis febril compleja, aquí ya hablamos del 5 al 10% de que sufre epilepsia. También hay que considerar alteraciones del neurodesarrollo o historia familiar de epilepsia para que llegue al 5 al 10%. ¿Cuál es la probabilidad de recurrencia de que vuelva a ocurrir esto? Es del 30 al 35%. Es alto. Pero va a depender principalmente de la edad. Si este niño es menor a un año, tiene menos de un año, la probabilidad es del 50 al 65%. O sea, de 2 niños, uno muy probablemente nuevamente repita esto. Pero si ocurre cuando el niño es mayor a un año, la probabilidad de recurrencia es del 20%, bajo. ¿Cuáles son algunos factores que se relacionan con el momento de la recurrencia? Uno es una edad temprana. Como ya mencioné, menor de un año, más probabilidad. Un familiar de primer grado que haya sufrido una convulsión febril. Convulsiones con baja temperatura. Cuatro, una breve duración entre el inicio de la fiebre y la convulsión. O sea, empezó la fiebre y convulsionó el niño. Es un mal pronóstico. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento uy, muy chueco. Pero bueno, en el tratamiento va a depender si se trata de una convulsión febril simple. Generalmente estas duran, su duración es menor a 2 minutos. Por lo tanto, no está indicado el uso de benzodiazepinas. A diferencia de la convulsión febril compleja, en la cual esta dura más de 5 minutos, sí debemos usar las benzodiazepinas. Y por supuesto, debemos controlar la temperatura con antipiréticos. Hay que bajar esa temperatura. Sobre todo, acá tenemos nuestro fiel aliado, el paracetamol, o también llamado acetaminofén. Es el de elección. Aunque su uso no se relaciona
con disminución de la incidencia de que vuelva a ocurrir el evento. Cuando una convulsión es mayor a 5 minutos, está indicado el uso de las benzodiazepinas, según UpToDate. Acá, ¿cuáles tenemos? De manera endovenosa principalmente, ¿ya? Debemos usar el diazepam a una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. O también podemos usar el lorazepam a una dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo. Por supuesto que existen también la vía rectal, el intranasal, que podemos usarlos, pero de preferencia es el endovenoso y no debemos usar el intramuscular. Ya si la convulsión persiste, debemos controlar el ABC, asegurar la vía aérea, la ventilación, el uso de bolsa mascarilla, o podría ser necesario una vía aérea definitiva. Incluso podemos apoyarnos de otros anticonvulsivantes dependiendo de la situación. Siempre lo individualizamos al paciente. Pero existen medidas generales que no debemos dejar de pasar. Por ejemplo, la posición de seguridad. Debemos colocarlo en decúbito lateral. Debemos de ponerlo de costado al paciente. No poner nada en la boca. A veces le ponen corbatas, papel, incluso he llegado a ver hasta un libro que le metieron en la boca para que no se mordiera. No se debe hacer esto. Son recomendaciones del UpToDate. No intentar frenar los movimientos. A veces se tiran al piso e intentan sujetarlo. No se debe hacer también. Hay que tomar el tiempo de duración del evento. Siempre duró 1 minuto, 2 minutos, ya que generalmente las simples, su duración es menor a 2 minutos. Va a pasar, es un cuadro benigno. Pero si dura más de 5 minutos, ya hay que llevarlo a emergencia, hay que pedir ayuda, hay que solicitar soporte. Ahora, con respecto a las pruebas de laboratorio, ¿qué más tenemos? Punción lumbar, electroencefalograma, incluso antibióticos. Esto se individualiza de acuerdo al paciente. Se individualiza, ya que si el niño es menor de 6 meses, si existen manifestaciones clínicas de infección, por supuesto siempre evaluando el riesgo-beneficio. No es cosa, el niño convulsionó, hay que hacerle una punción lumbar, no hay que sacarle una toma, una TAC, no. Siempre se individualiza de acuerdo al paciente. Si existen manifestaciones, hay que hacerse, no se debe negar. Muy bien, esto sería todo con respecto a convulsiones febriles. Si les gustó, les invito a compartir, darle me gusta y seguir el canal de Repaso Médico para más temas como este. Déjame un comentario si tienes alguna duda. Hasta la próxima.